Ahora llegamos al momento del tema de hoy, que es el mismo que estamos considerando hace ya varias semanas, hablando sobre el Espíritu Santo. Vimos ya en estudios pasados lo que es, cómo se identifica el Espíritu Santo en la Biblia, también la personalidad del mismo, la divinidad del Espíritu Santo. También consideramos el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto y el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Hoy seguimos con lo que es la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 3, versículo 16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El hermano Larriway, en el estudio sobre el Espíritu Santo, nota una diferencia en dos palabras utilizadas por Jesús en Juan 14, versículo 17. Juan 14, versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo moraba con ellos, es decir, al lado de ellos. Una cosa es estar con, al lado de, y otra cosa muy diferente es estar en, ¿sí? O en ello. Ahí se refiere a algo interno. Él estaba antes al lado de ellos y estaría luego en ellos, en su interior. Antes del día de Pentecostés, de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo estaba al lado o con los apóstoles, porque estaban Jesús y Jesús estaba con ellos. Pero después de ese día, el Espíritu Santo estaba en ellos, estaba morando en ellos. En este punto vamos a ver por lo menos tres aspectos. Primero, el templo del Espíritu Santo hoy. Dos, no solo el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay varias personas más que moran en nosotros. Y luego tres, importancia de tener el Espíritu Santo morando en uno. Consideramos la primera parte, el templo del Espíritu Santo hoy. ¿Cuál es? Primera a los Corintios 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La palabra templo que se utiliza en el griego, que utiliza el Nuevo Testamento, se usa en varias maneras. O hay dos palabras que utiliza o que se usan y que se traduce en la versión castellana como templo. Pero el griego tiene dos palabras. La primera, hierón, que se refiere a lo que es todo el recinto sagrado. Incluso el templo de Salomón entero era considerado como el hierón o el templo. La casa, lo material, los atrios, los pórticos y diversos recintos, todo esto era el hierón. Ahora, la palabra más sagrada que se utiliza es naos. Naos en griego se refería al santuario interior, en especial a los lugares, el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba ahí en el lugar santísimo, se hacía presente Dios o estaba la morada de la presencia de Dios. Al principio, cuando la iglesia no tenía edificios o locales de reunión, se reunían los cristianos en el templo de Jerusalén. Antes de Salomón, luego de Herodes, en este templo se reunían. Hechos 2, versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 5, versículo 42 también declara: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Luego, en el capítulo 8, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos, a excepción de los apóstoles, fueron dispersos por toda la tierra, de ahí, de alrededor, de Judea, entre otros,
Así que ya no estaban congregándose en el templo, sino que tuvieron que reunirse en casas, en diferentes lugares. Así que también en el año 70 de la era cristiana, de nuestra era, el general romano Tito destruyó a Jerusalén con su templo, que hasta el día de hoy no existe. Por lo tanto, los cristianos dejaron de reunirse en ese lugar. Después de Cristo pasó esto. Después del año 70 ya la gente, la iglesia no se reunía. Los cristianos no tenían el templo como un lugar de ir a reunirse en uno de sus contornos, ¿verdad? El verdadero templo del Espíritu Santo hoy es el cuerpo del cristiano. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Note 1 Corintios 6, versículo 19, la primera parte. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo. La iglesia entera es el templo del Espíritu Santo. Efesios 2, versículos 21 y 22 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos la casa de Dios, somos el edificio para ser un templo santo en el Señor, dice ahí. Así que es interesante saber esto. Romanos 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hemos tenido sobre nosotros, o dentro de nosotros, nos fue dado el Espíritu Santo, como don, como persona. En Gálatas 4, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por lo tanto, ya está en nuestros corazones este Espíritu. Nuestro cuerpo es templo, es naos, es la morada del Espíritu Santo. Sí, Santiago 4, versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No, Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros. 1 Corintios 3, versículos 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí se refiere al cuerpo del cristiano. Es templo del Espíritu Santo. Y si destruimos nuestro cuerpo, estamos destruyendo el templo, la morada, el tabernáculo donde habita el Espíritu Santo. Él mora ahí. Así que tengamos cuidado. Primera carta de Juan 4, versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ya lo tenemos, como pueden ver, el nuevo pacto llama templo del Espíritu Santo o templo de Dios al cristiano, al cuerpo del cristiano. Note lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Note lo que dice el apóstol Pedro en primera carta de Pedro 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Somos sacerdocio santo, somos o debemos ser edificados como casa espiritual. En el antiguo pacto estaba el templo que edificó Salomón, que luego fue destruido en el año 586 a.C., luego reconstruido por Nehemías, Zorobabel y otros más antes de Cristo. Luego ese
mismo templo fue remodelado por Herodes el Grande. El Herodes, allá de Mateo capítulo 2, ese templo no existe. Hoy existe la iglesia, existe el cuerpo del cristiano como templo de Dios.